Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este tiempo devocional, este espacio que apartamos cada día para meditar en la palabra de Dios y recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras de sabiduría, esas palabras de amor que nos levantan, que nos consuelan, que nos fortalecen y que nos ayudan a conocer la voluntad de nuestro Padre Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y doy la bienvenida un día más a este su canal de la Iglesia Iré. Y bueno, antes de iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta, también es muy importante. Y bueno, si les gustan nuestros contenidos y si han aprendido bastante y si aprenden bastante de nuestros contenidos, bueno, invitarles que se suscriban a nuestro canal para que así sigamos conformando una comunidad de amantes y de amigos y de estudiosos de la palabra de Dios. Y bueno, también quiero invitar a todos los que deseen de participar de nuestro club de lectura, que ya lo tenemos abierto. Estamos leyendo la Biblia en vivo y en directo todos los sábados a las 6:30 de la mañana y todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, las 2. Y tenemos un grupo de WhatsApp, también invitarles a que formen parte de nuestro grupo de WhatsApp. Ahí estaremos dando toda la información y todos los pasajes que leemos durante todos los días de la semana. Así que anímense, la información está ahí en la cajita de comentarios. Ahí puede encontrar el enlace para que usted se conecte con nosotros y haga parte de nuestro club de lectura. Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios del Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 14, continuamos en el capítulo 14 y vamos desde el versículo 13. Vemos que en la parte anterior pues se nos contó la historia de la triste muerte de Juan el Bautista y de cómo pues este hombre pues murió, digámoslo así, por la causa del Señor. Era su tiempo. Juan, en otra parte en el Evangelio de Juan, nos encontramos que él daba una declaración que es necesario que él mengüe para que Cristo crezca o para que el ministerio de Cristo creciese. En otras palabras, pues Dios no quería o no era la voluntad de Dios que se hicieran ministerios paralelos. Aquí no había esa competencia. El interés de Juan no era establecer una competencia con Cristo, a ver quién tenía el ministerio más grande y el más bonito, y a ver quién tenía más discípulos y a ver quién predicaba mejor. Ese no era el interés de Juan. El interés de Juan era que sus discípulos conocieran al Maestro, presentarles a Cristo a sus discípulos. Y cuando Cristo pues entra en escena, pues ya el ministerio de Juan empieza a decaer hasta que pues llega la hora de que él vaya a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, y sucede lo que sucede. Pero entonces aquí nos encontramos, recordemos que este capítulo 14 y esta última parte, esta parte del 14 al 20, nos está hablando de las expectativas que tiene la gente acerca de Cristo, acerca de Jesús. Y vamos a mirar lo que dice el versículo 13 en adelante. Dice: y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo:
traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vemos entonces aquí en esta historia cómo el Señor, pues cuando recibió la noticia, cuando el Señor recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista y de cómo murió de una forma tan trágica, dice que el Señor se apartó a un lugar, se apartó en una barca a un lugar desierto, tuvo una especie de retiro, tuvo una especie de, de tiempo, de meditación, de oración. Él quería tener esa situación aparte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se retiró? Porque estaba muy triste, porque estaba muy dolido por la muerte de Juan. Bueno, él quería tener su tiempo con Dios, porque sabe que a partir de la muerte de Juan, pues el ministerio, eso iba a desatar más fuerza en el ministerio. Iba a venir más gente, muchas más personas venían o querían venir a buscarlo. Ahora, también una de las cosas que se cree que hace que el Señor se retire así es el comentario que estaba haciendo Herodes. Recordemos y no perdamos el hilo que al principio del capítulo 14 se nos dice que Herodes pensaba, cuando Herodes escuchó de la fama de Jesús, Herodes estaba pensando que este era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. O sea, estaba al Señor, pues como que estaba meditando en esa parte. Estaba meditando en esa parte de por qué la gente piensa esas cosas acerca del Señor. Y recordemos que Herodes, pues era un incrédulo, era un hombre muy supersticioso, era un hombre del mundo, era un hombre que no era muy piadoso, es más, ni siquiera era de origen judío. Él tenía su corazón puesto en el poder y en el dinero, y pues para agraciarse con Roma. El Señor se aparta de allí, viendo esta situación, viendo lo que estaba pensando el rey y todo eso, y pues también para meditar un poco, para orar. También el Señor le gustaba apartarse para orar. Y dice que cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Los siervos de Dios a veces necesitamos apartarnos para, para meditar, apartarnos para orar, apartarnos para tener un tiempo de descanso. Ahora, no podemos relajarnos en cuanto a la oración, pero sí es tiempo de conectarnos con el Señor. Pero mire lo que pasaba. El Señor estaba como una especie de retiro, pero cuando el Señor vio la gran multitud, ¿cuál fue la reacción que él tuvo? La reacción que él tuvo es que él tiene compasión de ellos, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, él vio que una gran multitud lo estaba siguiendo, vio que en medio de esa multitud habían muchos enfermos, vio que en medio de esa multitud habían muchos necesitados, habían muchas personas que tenían gran necesidad, y él no lo rechazó. Y miremos bien la actitud que él tuvo en su corazón. Él no les dijo, mire, yo estoy de descanso, estoy de vacaciones, vuelvan mañana. No, él no les dijo eso. Él simplemente lo recibió, dice que él vio la gran multitud y tuvo compasión, se enterneció su corazón. Su corazón quedó muy tocado de ver la situación que estas personas tenían. Ahora, aquí vemos la actitud del Señor, y en esta actitud aprendemos bastante, y es la actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios cuando vemos estas multitudes tan necesitadas, estas personas necesitando del Señor en gran manera, y el Señor no lo rechazó. Estas personas venían buscando algo, venían con una necesidad, venían con una necesidad muy grande en sus corazones, y el Señor no lo rechazó. Y dice
que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, mire lo que dicen los discípulos, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Este es un pasaje que lo encontramos en todos los evangelios. En los 4 evangelios se nos hace mención de este pasaje. En algunos evangelios nos dan nombres y en algunos evangelios nos dan otras luces. Pero miremos la actitud de los discípulos. Podríamos decir que era de pronto algo de falta de fe. Los discípulos pues simplemente estaban más o menos preocupados por la gente y diciendo, pues a ver, despachemos la gente que se vaya, que coman en sus casas o que busquen qué comer porque no tenemos aquí forma de alimentarlos a todos. Y estamos viendo en la actitud de los discípulos una fe muy corta. Una fe muy corta. Entonces, aquí vemos varias actitudes. Primero, la actitud del Señor. Cómo no rechazó a nadie. Pero los discípulos eran muy limitados. ¿Y el Señor qué les responde? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Un desafío a la fe. Mire, el Señor aquí también le está enseñando a sus discípulos a moverse por fe. Hace unos capítulos antes nos encontramos y vimos, estudiamos cómo el Señor les enseñó a los discípulos que fueran a hacer su misión, pero que no llevaran bolsa, que no llevaran alforja, que no llevaran ropa, una segunda túnica, que aprendieran a vivir por fe. Pero parece que la lección no la habían aprendido del todo. Entonces, aquí encontramos varias situaciones. Los discípulos tenían mucho más que aprender. Y aquí nos encontramos otra lección. Cuando usted y yo somos o tomamos la decisión de ser discípulos del Señor, de estar al lado del Maestro, de tener la disposición de aprender, el Señor mismo nos da las instrucciones y nos da la solución. Los discípulos estaban pues muy inquietos porque pues la gente que iba a comer. Y el Señor les dice, pues ustedes son los que les van a dar de comer. O sea, yo me imagino lo que pasó por la cabeza de los discípulos. Yo me imagino la idea o la situación o el pensamiento que pasó por la cabeza de los discípulos cuando les dijeron, ustedes son los que les van a dar de comer. Levantaron su mirada y vieron a más de 5,000 personas ahí esperando, ya se estaba oscureciendo, ya no tenían más alternativa sino que pasar la noche ahí en ese lugar con ellos y cómo iban a responder. Pero mire lo que dice aquí. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Por lo que nos cuenta el otro evangelio, el evangelio de Juan, pues, y en los otros evangelios, parece ser que había un chico, había un jovencito que tenía, pues eso, 5 panes y 2 peces. Aquí no nos lo dice, aquí no nos lo cuenta, pero por los otros evangelios lo podemos entender de que pues apareció alguien que tenía, un muchacho que tenía, vamos a decirlo así, su provisión para él comer, su almuerzo, su cena o algo que iba a llevar a su casa que había conseguido, quizá pescando, quizá, bueno, no lo sé. Algo que iba a llevar a su casa era la provisión para la cena de su familia, a lo mejor, pero era muy poco. ¿Qué es esto para alimentar una multitud de 5,000 personas? Pero estos discípulos dijeron, mire, lo único que tenemos aquí es 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor les dice, tráiganmelos acá. Entonces dice el versículo 19, mandó la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y aquí vamos a ver una lección bien grande. Mire, hay 2 escuelas.
hay dos escuelas y hay dos formas de pensar. El que, el que piensa pues que la gente se vaya y que busquen de comer, como dice el dicho coloquialmente, lo decimos aquí en España, que se busquen la vida. Que cada cual se busque la vida. Nosotros no tenemos aquí recursos para alimentarlos, pero nada. Otro de los discípulos dijo, pues aquí hay una opción. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Es poquito, no alcanza para los 5,000, pero es lo único que hay. Pero, ¿qué dice el Señor? Tráigamelo, traédmelos acá. O sea, era poquito y el Señor lo recibió. ¿Y qué hizo el Señor con esto? El Señor no desechó ese poquito y dice que el Señor tomó los panes, tomó los peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, partió y le dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mire, aquí nos encontramos una gran lección en este pasaje. Y es la lección que recibimos en este tiempo devocional. Muchas veces estamos esperando que el Señor haga un milagro grande. Y estamos, hablándolo en términos financieros, digamos. Estamos esperando un dinero grande para, yo no sé, para pagar algún gasto, para pagar el alquiler, para, yo qué sé, para pagar algún tipo de compromiso financiero que nosotros tenemos. Pero le aparece un poquito. Mire, no desechemos lo poco. Démosle gracias a Dios. Y les voy a dar otro ejemplo. Muchas veces estamos esperando, esto también relacionado con temas financieros. Estamos aspirando, pidiéndole al Señor que nos dé un trabajo donde ganemos pues un sueldo grande, un salario grande, pero aparece alguien que nos ofrece un salario pequeñito. Entonces hay muchas personas que dicen, yo por eso yo no voy a trabajar. Yo por eso no me voy a desgastar, no voy a trabajar por tan poquito. Mire, tenemos que aprender a ser fieles y a tomar el ejemplo del Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor recibió, miró al cielo, dio gracias, bendijo y el Señor hizo un milagro. Multiplicó esa provisión. El Señor nunca menospreció lo poquito que había. Ahora también encontramos otra lección y es la lección del chico o de la persona que tenía esos panes y esos peces. Un muchacho que dio lo poquito que tenía. Lo poquito que tenía, lo poquito que había en su bolsa, quizás su almuerzo, su cena, o lo poco que había conseguido para su casa. No lo sé. Estos suposiciones, son suposiciones que yo hago. Pero este muchacho lo ofrendó todo, ofrendó lo poquito que tenía. Él perfectamente hubiera podido quedarse callado y hubiera dicho, no, pues es que esto no alcanza para nada, esto alcanza para mí, yo no, con esto no se alimentan 5,000 personas. Entonces, pues yo me voy a un rinconcito, me como lo mío y ya está. Y los demás, pues a ver qué van a hacer. Pero no, él no pensó así. Lo poco que tenía, él lo dio. Lo poco que tenía, vamos a llamarlo y vamos a darle una palabra a esto. Lo invirtió. Lo invirtió. Él dio de lo poco que tenía. Y el Señor hizo un milagro. El Señor hizo un milagro. Y con ese poquito, fue alimentada toda una multitud. O sea, ese muchacho, ese chico tuvo fe. Él dijo, mire, yo doy lo poco que puedo ofrecer. Él dio su 100%. Él dio su 100%. Su bolsita se quedó vacía. Pero ¿sabe qué?
comió. Y dice aquí que todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mire qué increíble este milagro. Y aquí aprendamos que el Señor, si el Señor pudo multiplicar esos 5 panes y esos 2 peces, puede hacerle un milagro a usted también. Bendiga lo poco que tiene. No lo menosprecie, no menosprecie la poca provisión de Dios, porque el Señor se encargará de hacer un milagro grande y poderoso y de traer alimento físico, pero también alimento espiritual para su vida, para su casa, para su familia. Disponga su corazón para ver un milagro. Disponga su corazón, disponga su vida para recibir ese milagro de Dios que el Señor quiere hacer en su vida, en su casa. A lo mejor usted que me está escuchando estará pasando por un tiempo de necesidad. A lo mejor estará pasando por un tiempo de escasez en su vida. Puede que a lo mejor usted esté pasando por ese tiempo. Pero mire, no menosprecie lo poco que recibe. Y recuerde que ese poquito que recibe es provisión de Dios también. Adminístrelo bien. Dele gracias a Dios. Invierta bien. Pero sobre todo, aprenda a dar para el ministerio. De ese poco que recibe, saque su diezmo, saque su ofrenda. Y aquí se me viene a la mente también otra historia de la Biblia, que la encontramos en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, de una viuda que no tenía nada para comer. Tenía solamente un puñadito de harina y aceite. Y llegó el profeta y le dice, dame de comer. Y ella le dice, no tengo nada, tengo un puñado de aceite, tengo un poquito de aceite, un puñado de harina para comer yo y mi hijo y echarnos a morir porque no tenemos más. ¿Y qué hizo el profeta? Le dijo, deme a mí y el Señor te va a multiplicar. Y el Señor le hizo un milagro. Y comió el profeta, comió ella, comió su hijo durante muchos días. Es un milagro que el Señor puede hacer. Cuando usted y yo aprendemos a dar con todo nuestro corazón. Aprenda ese secreto, amado Hijo de Dios. Aprenda a dar. Y la palabra de Dios a nosotros nos enseña, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo. Así que este es el devocional y el mensaje de hoy. La palabra que recibimos hoy. Si usted quiere ver un milagro en su vida, aprenda el secreto. El secreto más grande es aprender a dar sin restricciones. Aprender a dar sin justificarnos, aprender a dar sin razonar. Así como lo hizo este hombre, este muchacho. Él dio de lo poco que tenía y el Señor hizo un milagro. Ahora la pregunta es, ¿está usted dispuesto o dispuesta a recibir un milagro hoy? ¿A recibir el pan? ¿A recibir esa provisión? Dispongamos el corazón y creámosle al Señor. Creámosle al Señor que el Señor puede hacer ese milagro grande y poderoso en nuestras vidas. Amado Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad tan grande y tan especial de poder venir delante de ti, de poder venir delante de tu presencia y adorarte, bendecirte, exaltarte, mi Señor. Padre, aquí estamos. Aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones, aquí está todo nuestro ser, que venimos, Señor, a presentarlo ante ti. Venimos, Señor, a agradecerte
por la provisión que tú mismo nos has dado, por la provisión que tú mismo has determinado para cada uno de nosotros. Padre, perdónanos si muchas veces hemos menospreciado las, las pequeñas cosas y hemos despreciado esas pequeñas cosas, pero hoy hemos entendido lo valioso que son esas pequeñas cosas. Ayúdanos, Padre, a valorar y al igual que el Señor, a levantar nuestros ojos al cielo, a dar gracias y a bendecir y a esperar ese milagro que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, gracias, porque tú traes, Señor, una provisión integral para todos los que te siguen, para todos los que te seguimos, Señor. Padre, no solamente sanas nuestro cuerpo, sino que das provisión para el hambriento y haces milagros, Señor. Milagros grandes y poderosos que nos ayudan a enamorarnos más de ti, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias. Yo te doy muchas gracias por todo lo que estás haciendo y sobre todo gracias por el milagro que tú harás en la vida de cada corazón, en la vida de cada uno, Señor. Ayúdanos a disponer el corazón para recibir esos milagros que vienen de ti, Señor, para recibir ese milagro en la provisión que viene de tus manos. Padre, prepara nuestro corazón para recibir el milagro grande y poderoso que tú harás, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso, el Dios que es la resurrección y la vida. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad, mi Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.